30 de diciembre. La escasa y extraña distancia que parece mediar a veces entre la lucha y la rendición o entre las carnicerías y los armisticios, la hicieron y la deshicieron la mayoría de los defensores de Paysandú en las pocas horas de depresión en que supieron, tras la maraña de rumores y los ramalazos de ilusión, que se quedarían al fin, solos. Nada o casi nada parecía ser, no ya un signo, indicio o huella, ni siquiera presagio de la tempestad que se avecinaba. Ni aun cuando una hora antes de la medianoche de la última noche del año, comenzó a llegar a todas las trincheras un ruido escandaloso, ominoso, descarado, como si miles de gitanos a pie o conduciendo exageradas carretas chirriantes cargadas de pertrechos y cacharros de cobre se fuesen aproximando en la oscuridad, hasta cubrir todo el norte del pueblo. Al fin, la noche comenzó a aligerarse de estruendos y traqueteos, y los miles de imperiales con muecas de perdonavidas del mariscal Joao Propicio Mena Barreto terminaron por detenerse e instalarse en el alto de la Cuchilla Bella Vista, a menos de 10 cuadras de la Plaza de la Constitución. Sin embargo, pocos de los que aguardaban en la ciudad acantonada denotaban alarma ni parecía importarles que estuviesen allí, apenas a 500 metros del centro del pueblo. Sabían lo que estaba ocurriendo. Perfectamente lo sabían, pero no querían darse por enterados. Como si se hubieran puesto de acuerdo, rendidos por el cansancio de esperar, adormilados por la sed y el aire sofocante, ocultos en su proliferación de barbas y en su ruindad de huesos, simplemente aguardaban de espaldas a lo que se adivinaba más allá de las construcciones esbozadas, sin que se crispara ningún dedo sobre los gatillos. También por el oeste ocurrían movimientos parecidos. José Antonio Correía da Cámara, un hombre ignorante de que el destino lo llevaría un día a Cerro Corá para matar con su mano al mariscal Francisco Solano López, y más ignorante aún de que recibiría por su hazaña el título tan viril de vizconde de Pelotas, desembarcó 4 cañones de la escuadra del Varón y los aproximó con 600 hombres hasta donde pudo para bombardear por tierra los baluartes de la plaza. Mientras tanto, a la luz del leche de la misma luna del año que se iba, el general Leandro Gómez, el coronel Lucas Piris y el capitán Hermógenes Masanti recorrieron a caballo, al paso y por el centro de la calle 18 de Julio, las cuadras de ida y vuelta de todo el recinto atrincherado. El sonido cloqueante y suave de los cascos sobre las piedras del paseo nocturno sacó poco a poco a la gente del letargo y los llevó a acomodarse en sus sitios en mejor posición. Al fin, cuando el trío de jinetes llegó a la línea de defensa, el general acercó el caballo hasta el puesto de mando y le preguntó al comandante Averasturi qué pensaba de todo aquel escándalo de gritos y carruajes a lo lejos. No hay duda de que ya están casi prontos, general, respondió Averasturi. Pero sería bueno saber lo que están haciendo en realidad. Pues mande al capitán Abelardo Maroto con 20 hombres. Que vayan agazapados y que observen sin ser vistos. En media hora lo quiero de vuelta en la comandancia. Y así lo hicieron. Fueron y vinieron gateando entre las casas, pasando subrepticiamente de manzana en manzana, si así podía llamarse a los montones indescifrables de escombros. Pero el joven capitán se extralimitó. Sus hombres se adelantaron temerariamente hasta quedar a 100 pasos de los campamentos recién montados e hicieron fuego, matando con facilidad a 2 imperiales negros que llevaban 2 faroles cada uno colgando de sus manos camino de las carpas. Los sitiadores contestaron de inmediato con un ruido ensordecedor de fusilería, pero ni el capitán Maroto ni sus 20 hombres estaban ya donde ellos suponían que se habían ocultado. 101. 30 de diciembre. En varias ocasiones Martín Zamora le comentó a Raymond Harris que el general Gómez le resultaba un hombre conmovedor. Un arrebatado irracional en la eterna carga de temer por la suerte de su gente, solitario que parecía buscar secretamente morir al principio y no al final de las batallas, con la finalidad de evitarse humillaciones y ahorrar sufrimientos a sus hombres. Martín Zamora contó que él había visto llegar al capitán Maroto con la noticia de que los sitiadores estaban en plena tarea de construir una batería en Bellavista, una zona rodeada de tunas, situada en la cumbre de la Cuchilla extendida al norte del pueblo, que él había observado al general no titubear un segundo al dar la orden crucial al mayor Larrávide en el patio de la comandancia, tal vez porque era consciente de que ya nadie aceptaba una sola sombra más de duda. Los defensores debían empezar la batalla.
Mañana, en cuanto raye el día, ordenó, me desaloja al enemigo. La expresión del mayor fue la misma que le veló el rostro a Martín Zamora, un indefenso estupor que le hizo levantar las cejas bajo la luna y pedir una instrucción. Ordene el general cómo y de qué manera podemos hacerlo. Nada. Reserve el miedo para ellos y la rabia para nosotros. Lo hará a cañonazos. No quiero que salga ninguna tropa fuera de trincheras. ¿De acuerdo, mayor? Sí, señor. Luego, sin ningún miramiento, el general tosió con potencia y escupió como un viento su fuego rojo de tuberculosis en el suelo, como si le importara un carajo que se preguntasen si era realmente posible que alguien que se sabe apenas con 2 cañones de mierda apostados en la plaza, pudiese ordenar con la mayor soltura lo que acababa de ordenar. 102. 30 de diciembre. Escribió Martín Zamora. He sabido algo terrible y lo diré, pues tal vez sean estas las últimas palabras que escriba. Mientras lo hago, ha terminado este rincón del mundo por quedar encerrado en un anillo perfecto de hombres, barcos y cañones. Si quieren que nos desmoralicemos, pues están cagados. Como ha dicho el general Leandro Gómez, venceremos o moriremos. Más bien lo último que lo primero, pues ahora sí que la soledad es tan perfecta como la muerte y nadie vendrá del mundo exterior para evitarlo. No me pregunte por la fuente de información, le ha dicho Raymond Harris una hora atrás, con la boca blanca por la sed, rendido de andar por su cuenta fuera de la ciudad, antes de decirme que ahora sí se sabe, definitivamente, que no vendrá el mariscal López con sus 35.000 paraguayos. Que ese soberbio fantasma se ha ido aún más lejos de nosotros, a endulzarse con el Mato Grosso y dejando nuestra urgencia para más tarde, seguramente para cuando ya no lo sea. Pero lo peor es que tampoco cruzará el río el general Justo José de Urquiza con sus 15.000 jinetes, pues para quitarlo de en medio el inglés Harris afirma que ha bastado con un brasileño solo, el marqués de Herval, don Manuel Osorio, el jefe de la caballería de Joao Propicio. Dice Harris que el marqués cruzó el río Uruguay en la noche de Navidad con uniforme de gala y acompañado de 2 asistentes por toda protección. Que en apenas un día llegó de madrugada al Palacio San José de Entre Ríos, para abrazar con antiguo afecto al caudillo argentino, luego de sorprenderlo en las caballerizas, inspeccionando sus 6 caballos de tremenda alzada, tomando en su mate de plata y oro y acompañándose de un indio anciano que le servía en silencio con una pava caliente en la mano. Con mucho recelo le pregunté al inglés Harris que si no era a través del mismo marqués que se había enterado de tanto detalle, por lo menos, si es que deseaba que le creyese, tenía que inquietarse y aceptar que había estado con uno de los asistentes que le sirvieron de escolta. Pero él insistió en la reticencia. ¿Quién soy yo para inquietarme, Zamora, si nadie me cree? Y volvió a repetir. Por favor, no me pregunte por la fuente de información. Déjeme contarle lo que sé. Y dijo que el marqués se admiró de la magnificencia de los 6 tordillos formados en las caballerizas. Que el general Urquiza le agradeció el halago y le manifestó su eterna pena de someter semejantes bellezas a las atrocidades de las batallas, pues en los últimos años había perdido 120 animales como aquellos bajo las balas, atravesados por las lanzas o despanzurrados a cañonazos. El marqués de Herval siguió deslumbrándose y dijo que él, integrante en 4ª generación de una familia de criadores de caballos, ni en las inmediaciones de Río de Janeiro, ni en todo Minas Gerais ni en Río Grande del Sur, había visto corceles que los empardase y que no tenía idea de la fortuna que debían valer. El general dijo que sí, que eran muy valiosos, pues ninguno de los 6 bajaba de los 40 patacones cada uno y que de ellos no se despojaba por nada del mundo. Entonces el marqués se apenó de que fuesen tan caros e imposibles, pues él iba camino de Buenos Aires por encargo del ministro Silva Paranos a comprar caballos argentinos, muchos caballos, miles de caballos, para combatir a los farrapos republicanos y con la atribución de pagarlos en forma contante y sonante. ¿Qué cuántos necesita?, preguntó el general Urquiza. ¿Qué cuántos me puede vender?, le preguntó el marqués. Que 30.000 animales suman mis tropillas, dijo, prácticamente toda la caballada de Entre Ríos. ¿Cuántos necesita? ¿Qué necesito eso? 30.000 caballos. ¿Le parece 15 patacones cada uno? Me parece mejor 13 patacones cada uno, 390.000 en total.
Muy generoso de su parte, Marqués. Que son suyos los caballos, dijo el general Urquiza. Hecho, general. Y lo invitó a pasar al palacio a desayunar, a comer pulpa de vaquillona a las brasas con vino y galleta amasada por manos negras, olvidándose por completo de los blancos orientales, de los paraguayos y de los entrerrianos, condenando en un instante a 15.000 jinetes magníficos, a una humillante infantería sin atributos de combate. Dice Raymond Darris que don Manuel Osorio desanduvo el mismo camino con sus 2 asistentes, cruzó el río sin que nadie lo molestase y de regreso al campamento del Estado Mayor, ante los asombros del general Venancio Flores, del mariscal Joao Propicio Mena Barreto y del envidioso barón de Tamandaré, se tiró en el primer catre de campaña que encontró y permaneció un buen rato dejando correr las lágrimas por sus mejillas, apretándose el estómago y riendo a carcajadas, sin poder creer que solo él y su alma habían anulado uno de los ejércitos más temibles del sur de América. Le dije a Harris que no le creía un ajo de aquella historia, que eran diabólicas maquinaciones, que estaban aireando los mismos rumores ruinosos de siempre para menoscabar el ánimo de las trincheras. Él se encogió de hombros, se echó en el suelo a mi lado, dijo: hombre, qué diabólicas maquinaciones ni qué niño muerto, y sacó de entre las ropas un hermoso porrón de ginebra holandesa, de esa que solo los marqueses beben cuando están felices y contentos de comprobar por sí mismos las 1001 formas en que suele cumplirse aquel viejo proverbio de que por la plata baila el mono. 103. 31 de diciembre. Estático frente a la ventana de la misma habitación donde días atrás se había restablecido de la herida en la pierna, Martín Zamora esperó unos minutos a que, por arte de magia, ocurriera un pequeño milagro me le llevase el ánimo hacia algo emparentado con la alegría. Ver una vez más a la niña Mercedes. Estaba a un costado de la casa de las Orozco, envuelto en la rala penumbra de un parral sarmentoso, frente a un pequeño descampado con varios árboles armando un círculo irregular, inclinados en diferentes direcciones, que bajo la luz líquida de aquella luna redonda, enorme, amarillenta, parecían bailarines vestidos de blanco antes de iniciar una danza. Mientras, en el extremo más alejado, un grupo tenue y terroso de 6 o 7 guardias nacionales acomodaban muebles viejos, troncos y puertas desgonzadas, con la idea de establecer un reducto de emergencia extrema, que apoyase la trinchera de la calle Queguay. Una ventana se abrió chirriando y Martín Zamora se quedó demasiado sorprendido como para esconderse bajo uno de los árboles encalados por la luna. Una mujer vestida de blanco, de hombros grandes, se asomó a la noche y contempló al asombrado andaluz que permanecía duro en su sitio, con el sombrero puesto y la culata del fusil apoyada en el suelo. No era la víspera de Santa Mercedes, ni él era un Martín envuelto en un romance de buenos tiempos, por lo que no era de esperar que pudiese haber visto a la niña Mercedes, desnuda o vestida. Pero era de todos modos una extraña sorpresa, no del todo ajena a su estado de ánimo, ver el hermoso semblante de doña Leticia Orozco iluminado por la luna. ¿Es usted, Martín?, preguntó ella. Sí, señora, soy yo. ¿Busca a alguien? No, señora. Pasaba nomás un corto paseo de guardia antes de que empiece el baile. ¿Necesita algo? Voy a cerrar la casa antes de volver al hospital. No, gracias. Sintió deseos de preguntarle por Mercedes, pero no se atrevió. ¿Cómo va su pierna? Bastante bien. Gracias a usted. Y a Mercedes, dijo ella. Por supuesto. ¿Cómo está la niña? Muy cansada, pobrecita. Pero ha sabido desenvolverse, aprende rápido y tiene coraje. El doctor Mongrel es un buen maestro. Tal vez algún día sea enfermera y encuentre a un buen hombre. Martín Zamora se quedó pálido bajo la luna. Mire, doña Leticia, se atrevió de pronto Martín Zamora, confío en que algún día, si sobrevivo, nos comprenderemos mejor. Se me ocurre que usted no me tiene mucha simpatía a pesar de haber sido tan generosa conmigo. Pero, si pregunta por ahí, le dirán que no soy un mal hombre. Y confío en progresar más de lo que imagina si la Virgen lo permite. Bien dicho, Martín. Le deseo mucha suerte, dijo ella con sinceridad. Luego, con el mismo chirrido con que la había abierto, la mujer cerró lentamente la ventana.
Antes de emprender el regreso a su puesto, Martín Zamora esperó unos instantes más bajo los árboles blancos por si la niña Mercedes asomaba, pero no fue así. 104. 31 de diciembre. Faltaba poco rato para el aliento del amanecer, cuando el inglés Raymond Harris entró por el hueco abierto en la pared del comedor a una casa de familia ubicada en la calle del Plata, a media cuadra de la plaza y a pocos metros del Hospital de Sangre. Allí estaban Martín Zamora y una docena de hombres del cuerpo de escolta del capitán Massanti, apostados tras las ventanas abiertas con los fusiles listos y los pequeños promontorios de municiones en el suelo. Al fondo de la habitación a oscuras, detrás de un viejo piano blanco de señorita del que alguien dijo pertenecía al maestro Juan de Valli, el teniente Pascual Bailón improvisaba una polca aprendida de una institutriz polaca en la ciudad de Corrientes, por los tiempos en que sus padres todavía creían en el futuro musical del niño. Si les molesta, dejo, resignó suspendiendo aparatosamente las manos sobre el teclado. Si dejas, te echamos, amenazó el gigantesco negro Guite, sin quitar sus ojos desmesurados de la esquina de la plaza. Mientras Pascual Bailón reanudaba el ritmo que a todos trajo a la memoria un baile del pasado con otra música y una mujer en los brazos, Raymond Harris dejó el Remington recostado a la pared y le ofreció un frasco azul de botica con ginebra a Martín Zamora. El muy pillo había fraccionado el porrón holandés y guardado el resto en algún escondrijo. Sin embargo fue generoso y ninguno de los hombres que estaban en el recinto abusó más de un trago. Penaban de sed. Los torturaba el hambre luego de 2 días de no probar más que un pedazo de tasajo o un chorizo enmohecido y rocoso encontrado en un gancho de cocina o una salada y cruel lonja de bacalao rescatada de un sótano vacío. Martín Zamora se lamió los labios acartonados y se preguntó cómo estarían sus parientes viviendo el año nuevo en la antigua fortaleza poblada de Castellar de Andalucía. Las uvas de medianoche. Estamos en otro mundo, en donde el hombre lo puede vivir. ¿Por qué estáis mudos? No estamos en otro mundo, andaluz, rió sargento de apellido Romagnoli. La señora de la Serre duerme en la isla Caridad y nosotros le cuidamos la casa. Nadie más habló. Solo Pascual Bailón expresaba con dedos rápidos su musiquilla suave al fondo de la gran habitación. A una cuadra de distancia, cuando se iniciaba tenue la claridad de la madrugada, el de tal inició un vibrante toque de diana que enseguida fue repetido en todos los cuerpos de la guarnición. El capitán Hermenegildo Alarcón pasó al trote frente a las ventanas destrozadas y abiertas a la calle y dio el grito de alerta para la pelea. El negro Guite vio que en la esquina de la plaza, frente a la casa de la familia Argentó, el teniente Rafael Ponce encendía la mecha del cañón y aguardaba la orden de hacer fuego apuntando hacia Bella Vista. El muchacho tiene huevos, dijo Harris, acercándose por detrás del gigante Guite, dándole un codazo mientras observaba a lo lejos la figura menuda del teniente Ponce con su sombrero negro de ala requintada y su aire de buena suerte. Se suponía que en la otra esquina, frente a la casa de Paredes, también hacía otro tanto el sargento distinguido Juan Irrazábal, los 2 artilleros, muchachos del capitán Federico Fernández, prontos a prolongar la batalla final. Al despuntar el sol en el horizonte, se escuchó la diana nuevamente y luego se instaló el silencio absoluto, cubriendo una prudencia latente sobre los techos del pueblo, apenas roto por la nitidez de una tos seca que venía de lo alto del torreón de la plaza. Llegó la hora, mis amigos, avisó Raymond Harris tomando el fusil. Junto a esa diana romperá el fuego. 105. 31 de diciembre. Y así fue. Seguramente el general Venancio Flores, el mariscal Joao Propicio Mena Barreto, condecorado como un árbol de Navidad, y el señor feudal y brigadier honorario Antonio de Sousa Neto y el barón de Tamandaré, oliendo a gente de calidad entre sus artilleros del arrecife, esperaron la pequeña osadía del primer cañonazo lanzado por el polvoriento teniente Juan José Díaz. Fue apenas un escupitajo de fuego lanzado a medio cielo desde el torreón de la Plaza de la Constitución, pero más que suficiente para desatar aquel pandemonio de 40 cañones de todo calibre, todos rugiendo a un tiempo con tal furia, que lograron abultarles las braguetas de pura excitación a los generales.
Una nube de polvo y humo negro envolvió en segundos el espacio de la plaza, mientras balas rasas, metrallas y cascotes volaban, saltaban o estallaban como si un dinamitero enloquecido se hubiera ensañado con la iglesia del cura Bellando y con las construcciones de los alrededores. En medio del bombardeo infernal y los incendios, los hombres librados de las balas se apretujaban en los recovecos de los cantones o taponaban con colchones y bolsas de lana las averías, mientras otros morían sin haber tenido la oportunidad de dispararle un solo tiro a alguien, pues los brasileños y los hombres de Venancio Flores observaban o desayunaban café con galleta a prudente distancia, fuera del alcance de los fusiles. Solo los hombres de las 5 piezas de artillería disponibles respondían a los 40 cañones abiertos en semicírculo desde el centro del río hasta la Cuchilla Bella Vista. Y nunca se les vio en el mismo sitio. Cada poco, entre 3 o 4 artilleros arrastraban los cañones de un cantón a otro o hasta una tronera debilitada por las bajas o al centro de una manzana en donde era preciso desalojar a las hordas de invasores cada vez más cerca. Desde la ventana alta y descalabrada de la sacristía, los hombres del mayor Belisario Estomba se turnaban detrás de un cañoncito recalentado y ridículo, ajenos al torrencial despilfarro de gritos de Felipe Argentó desde el cuartel de artillería. «Dejen de joder. Paren esa mierda que nos están fusilando a cañonazos». Aullaba a todo pescuezo desde el cuartel de artillería, pues por cada tiro del pequeño cañón, debajo recibían a cambio una andanada de 30 balas brasileñas. 106. 31 de diciembre. A las 10 de la mañana se cumplió la advertencia. Primero cayó estruendosamente la torre norte de la iglesia y luego una nube de terror se conformó sobre el cuartel de artillería. En su corralón, cercado por una pared de ladrillo sentada en barro, atronerada y resguardada afuera por una zanja, un piquete de infantería de guardias nacionales recibió un anticipo de 3 y luego 6 bombas juntas de los imperiales. La muerte se los llevó a todos sin tiempo para un grito. Solo quedó un semivivo revolcándose en el suelo y por poco rato. Era el mismo Felipe Bartolomé Argentó, arrastrándose afuera sin las 2 piernas, gritando hacia las nubes que había llegado la hora de morir peleando y haciendo encargos, mientras se iba sin queja, de que los sobrevivientes velasen por su familia. A las 10:30 había sido sustituida la primera mitad de los artilleros muertos. El aindiado capitán Mandacurú ordenaba a vozarrón destemplado quién sí, quién no y cuál cañón necesitaba un hombre vivo detrás. Ponce y Razabal sobrevivían de milagro. Y en medio del vértigo, entre los desgarros de la niebla, encontraban trozos de instantes para mirarse a lo lejos y saberse acompañados mientras cargaban y tiraban, descoyuntados, mientras volvían a cargar y volvían a tirar, delirando, frenéticos, soñando breve con que la bala que salía diese a lo lejos y de lleno sobre el pecho de algún brasileño arrepentido de haber venido desde tan lejos, solo para encontrar la nada en Año Nuevo. Pero jamás supieron si le dieron a algo, pues por esas horas de furia sin lenguaje, la gente se mataba sin verse. En lo alto, estremecido por el cañoneo continuo, el baluarte de la ley amenazaba con resquebrajarse y venirse abajo en el momento menos pensado. A las 11:15, uno de sus cañones se partió en pedazos y doblado sobre su armón hirviente, envuelto en cerrazón de polvo, descabezado por un proyectil imperial desproporcionado para él, el correntino Ñorita cayó muerto, tal como dijo que deseaba morir el día en que el general Gómez le perdonó su pequeño delito frente a los compañeros encargados de fusilarlo. 107. 31 de diciembre. Mientras caían bajo el sol ardiente los cohetes a la Congreve y las bombas tronadoras sobre el caserón de la Serre y se desplomaban las vigas del techo y las paredes se plegaban como hojas de papel para oscilar y derrumbarse estruendosamente y morían quebrantados bajo los escombros 8 de los 13 hombres y sobrevivían milagrosamente el capitán Ovidio Barnés, el gigante negro Guite, Raymond Darris y Martín Zamora, el teniente músico, amparado en la mampostería del rincón, encorvado sobre el piano blanco de señorita, continuaba tocando como un endemoniado una y otra vez la misma polka, hasta que al fin, a las 11 en punto de la mañana, el fuego de los sitiadores cesó por completo.
Martín Zamora, quien había aguardado durante su pequeña eternidad a que una bala lo alcanzase, con el cerebro anegado por un zumbido ensordecedor que solo él escuchaba, se quitó de encima un sillón de cedro y a rastras se acercó al hueco en la pared, de donde el negro Guite no se había apartado un milímetro con su fusil apretado entre las manos. En ningún momento el gigante había dejado de vigilar la esquina visible de la plaza. Humo denso, polvo en remolino, hogueras crepitantes, escombros, solo eso se veía afuera. Pero la excesiva proximidad de lo que se adivinaba detrás lo tenía como encandilado. Sin embargo, más allá del silencio hirviente que había seguido a los cañones, la furia musical de Pascual Bailón, blanco y fantasmal, desfigurado por su argamasa propia de sudor y de polvo, ganó el espacio y le desbarató los nervios a quienes, hundidos en las trincheras a una cuadra de distancia, jamás imaginaron ese milagro a las espaldas. «Que te callas de una vez, me cago en tus muertos», le gritó Martín Zamora fuera de sí. El teniente Pascual Bailón enderezó su espalda, engarfió los dedos en el aire y los dejó allí, todo él, congelado y solo, gimiendo como un animal herido, con los ojos fijos en el fusil que aún descansaba frío sobre el piano. El capitán Ovidio Arnés se levantó del suelo y fue el primero en salir afuera. Al disiparse el humo, los vigías sobrevivientes advirtieron desde los techos que la infantería imperial había iniciado su movimiento de ataque hacia la línea norte. Gritaban que eran centenares los macacos, que estaban apenas a 200 metros desplegándose en guerrillas, ingresando a las primeras filas de viviendas y cubriéndose con lo que encontraban. Esta vez habían desistido de entrar, como en el primer ataque del 6 de diciembre, por el medio de las calles. Se les veía con piquetas y palas, abriendo portillos y boquetes en las paredes de las casas, en los cercos y tapiales, avanzando lentamente a través de las manzanas y guarecidos del fuego de los defensores. «Se vienen, van a saltar por el norte», gritó la Rábide. Medio batallón defensores llegó al trote para reforzar la línea donde estaban el mismo general Leandro Gómez, el capitán Areta, el comandante Averasturi y el capitán Hermógenes Masanti, todos ocupados en recomponer los parapetos o en arrastrar heridos y moribundos hasta el hospital de sangre. Y apresurándose de nuevo, agotados y enardecidos, los defensores desataron el fuego de la fusilería. Esta vez sí, de tan cerca que llegaban, los atacantes morían sabiendo quiénes les habían quitado la existencia. En algunos puntos de la línea, los brasileños llegaron hasta la misma pared que resguardaba a los sitiados, para terminar cayendo por decenas, planchando el rostro en tierra y resollando como asmáticos, desangrándose obcecadamente al pie de los muros, mientras los defensores continuaban tirando con sus mismos fusiles abandonados. Y cuando algo así ocurría, un clarín o un tambor daban a entender que en algún lugar de la tortuosa línea de defensa, un grupo de 40 o 50 guardias nacionales había derrotado a todo un batallón de brasileños. 108. A las 2 de la tarde la niña Mercedes, bañada de sangre hasta la cofia, lloraba mordiéndose los labios, mientras sostenía con todas sus fuerzas el muslo crispado de un teniente francés, un joven voluntario de 20 años, de apellido Rousseau, y de quien prefería ignorar su nombre. Vagamente furiosa bajo su congoja, esperaba el instante inevitable en que el doctor Mongrel terminase de aserrar la pierna helada por debajo de la rodilla, para ocuparse de otro herido y dejar de mirarle los ojos desmesurados al muchacho anhelante y huesudo, pálido como un espectro. Afuera trepidaban las construcciones tras los estallidos de las bombas. Un viento caliente y vegetal llegado desde el río y más allá, hacía que el humo picante de la pólvora que entraba en oleadas al interior, terminara por convertirse en beneficioso al desfigurar la atmósfera de pestilencia dulzona del hospital. Cuando el médico terminó la tarea y dejó caer al suelo el resto del miembro que pateó debajo de la mesa, ella volteó la cabeza a un lado y abrió su boca seca en una arcada desmesurada y sin resultado, puesto que en su estómago no había el menor indicio de alimento. El médico no la miró mientras ataba con tiras de trapos brindosos y metía torniquetes sobre el extremo del destrozo que acababa de hacer. Se terminaban las vendas, porque se terminaban las sábanas y las mujeres habían empezado ya a rasgar sus enaguas y sus vestidos.
Antes de separarse para pasar a otro hombre, Vicente Mongrel dejó reposar un instante la palma caliente de su mano sobre la frente afiebrada del teniente Jacques Roussel y con ese solo gesto, lo invitó a tranquilizarse o a morirse allí mismo, con la mandíbula colgando y sus ojos de locura, sin fuerzas para el grito, ni menos aún para un resquicio más de fe en el misterioso prestigio de la medicina infalible. Ni para bien ni para mal, el galeno valenciano no tenía nada que decirle a nadie. Apenas si tenía fuerzas para preguntarse cuántos quedarían vivos todavía fuera. Desde sus heridos distantes, al otro lado de la sala enardecida de dolores en apogeo, doña Leticia Orozco y la mujer de Torcuato Fernández miraron a Mercedes y la compadecieron. «Fuerza, hija, fuerza», gritaba doña Leticia ahogada por el estruendo exterior. Pero no tenía convicción en el aliento. Se le adivinaba la voz cascada por la misma terrible sed que agobiaba a los sobrevivientes de adentro y que se arrastraba como una serpiente resecada fuera del hospital hacia las calles, hacia los techos y los árboles quebrados, contagiando todas las trincheras y todos los parapetos bajo el sol calcinante de las 3, haciendo que Paysandú entera delirase por un jarro de agua clara. Entonces la niña Mercedes Orozco se repuso, sofocó sus sollozos y volvió a rasgar su enagua de harapos, 1, 2 veces, hasta hacer una larga y fina tira de lino que el doctor Mongrel sabría muy bien qué hacer con ella. 109. 31 de diciembre. A las 3 de la tarde, cuando el fuego era general en las líneas de defensa norte y oeste, los soldados del tercero de infantería del mariscal Joao Propicio se corrieron por su flanco derecho, circunvalaron las 2 cuadras fortificadas que miraban al puerto y tras un demoledor tiroteo terminaron por abatir la trinchera de la aduana, ubicada frente al portón de la calle Real. ¿Qué se le habrá perdido en Calcuta a estos sarracenos?, se preguntó Raymond Harris. Entre los soldados brasileños que saltaban tras la trinchera ubicada en la esquina del gigantesco edificio de 9 aberturas en el frente, había distinguido la figura desarrapada y alcahueta del hojalatero Sengotita, señalándoles el sitio donde estaba el coronel Lucas Piris para luego volverse a ocultar. Para asombro del inglés, mientras los brasileños descargaban su fusilería sobre el portón levadizo, la negra Severía emergió como un fantasma empolvado en medio del tiroteo y con las manos juntas en un rezo, atravesó la calle con su paso de rata apurada en dirección a los defensores. Era evidente su intención de acercarse y prodigar en alguno de sus rostros aquellas caricias repugnantes y de mal agüero, mientras repetía una y otra vez: «Ay, pero qué lindos que son. No dejen de venir. Maten a la muerte», gritó uno de los hermanos Rivero. «No dejen cruzar la calle a esa bruja», gritó el comandante Silvestre Hernández. «No, señor», dijo Raymond Harris en voz baja. Mientras apuntaba, tranquilizaba su conciencia recordando una sobremesa nocturna en el sitio de Cawnpore, en donde el joven teniente Rupert Coates hacía comentarios crueles sobre el efecto placebo que solía tener para un grupo de guerreros debilitados, terminar de un golpe de gracia con todo aquello que oliera mal presagio. La negra Severía, entre todos los hombres desfigurados por la escoria y el humo, lo distinguió como a una luciérnaga en la oscuridad y sin titubear se dirigió en línea recta hacia Raymond Harris. Con su misterioso instinto para identificar la perfecta mitad de las cosas, el inglés esperó a que la temida mujer estuviese en el centro de la calle, para apretar el gatillo y alojarle un certero plomazo en el centro de la frente. El impacto la detuvo en seco, la hizo girar hacia atrás como una bailarina jubilada, hasta que al fin cayó envuelta en su maraña de trapos con los brazos muy abiertos, como si hubiese estado esperando el abrazo último del brasileño más cercano. «A la mierda», Cusco valló, y a revolcarse en la arena. Festejó el negro Guite a cuerpo descubierto. Luego, como si solo tuviese un solo enemigo que no reparaba en él, pareció ensimismarse de pie mientras colocaba con sus dedos torpes otra cabeza de fósforo en la chimenea del fusil, y volvía a tirar sobre las cabezas aparecidas tras la depresión de la trinchera ocupada en la esquina de la aduana. La loca audacia con que algunos arriesgan su propio pellejo tiene un efecto entusiasmante entre los más cercanos.
Mientras el gigante negro Guite seguía asombrando a los brasileños con su extraño tiroteo de fósforos, el coronel Lucas Pires dijo que había llegado el momento de desalojar al enemigo de allí y sin dudarlo, retrocediendo como si tal cosa a sus años juveniles de soldado, se puso a las órdenes del oficial encargado de llevar adelante el ataque. A continuación, 40 hombres semidesnudos que gustaban llamarse a sí mismos los muchachos de la guarnición del Salto se derramaron en pocos minutos sobre aquella calle de nadie, pasaron a bayoneta calada sobre los cuerpos que parecían haberse acomodado para morir en las cunetas de la calle Real y al fin cayeron sobre los 62 brasileños de 20 años, ignorantes todos, con sus detestables rostros de miedo, de cuál era la forma de contener un embate de perros rabiosos que a cada fusilazo les ladraban al infierno si es preciso, macaquitos. Aquello parecía un naufragio en tierra firme. Apremiados por el ataque, reculando y buscando de reojo las puertas entornadas, los brasileños terminaron por arrojarles los fusiles descargados y hasta las cantimploras de agua a limonada, antes de emprender una huida despavorida en dirección al puerto. Solo 7 soldados, un súbdito francés llamado Jean-Baptiste Cadet y 2 oficiales de Venancio Flores, el mayor Arroyo y el coronel Atanacildo Saldaña, se quedaron allí, petrificados ante los 20 hombres que los rodearon, los tomaron prisioneros y los confinaron en el sótano de una casona próxima a la comandancia militar. Y así, por unas horas al menos, el viejo edificio de la aduana volvió a ser de quien tenía que ser. 110. 31 de diciembre. De a ratos, montada sobre los estampidos sordos de los cañones de Bellavista, se escuchaba la extraña clarinada de los enemigos tras los paredones de las casas abandonadas. Siempre el mismo toque y nadie que supiese explicar el significado. Solo al coronel Tristán de Azambulla, brasileño de Bajé y habitante de Tacuarembó, le dio por reírse a carcajadas de la ignorancia del coronel Pires. Mientras defendía a balazos la línea del portón que daba al río, le gritó que aquel toque de clarín venía de las enormes negradas imperiales que avanzaban hacia ellos y quería decir siga el fuego. Siga el fuego. A la izquierda de donde estaba apostado Tristán de Azambulla, en el cantón del edificio de la jefatura, se encontraba el comandante Pedro Rivero. A la derecha, en el cantón de la Bocacalle, el comandante Silvestre Hernández y a sus órdenes otros 30 de aquellos tipos de los que gustaban llamarse a sí mismos los muchachos de la guarnición del Salto, repartiéndose metros de defensa en los centros de las manzanas y dejando a cambio en el lugar, cada 3 vivos, un muerto. Como una aparecida bajo el mormazo inclemente, la mujer de Torcuato González hizo en poco rato 2 viajes milagrosos hasta los cantones. Llevaba un balde de agua en una mano y un jarro de hojalata en la otra, que destellaba en la luz a cada chorro descolgado sobre las bocas arenadas por la sed y el espanto de la urgencia, a sabiendas de que los enemigos tenían fuerzas sobradas para relevarse, para descansar, para comer y luego entretenerse en incendiar la paja de los techos de los ranchos cercanos y ahogarlos con humo aprovechando el favor del viento. Para las 5 de la tarde los sitiados apenas si conservaban la mitad de las fuerzas que se necesitaban para cubrir todas las partes de la línea de defensa, cuando pasó por allí el general Leandro Gómez, indomable y condenado, presente en todas partes, exhortando imperativo a vencerlos o a morir bajo las ruinas, mientras levantaba hacia la brisa caliente una bandera oriental que tremolaba hecha jirones en su mano derecha. Cuando a la distancia del ancho de una calle vieron a la mujer que prodigaba el agua en la cara de fuego del general Gómez, los atacantes gritaron de rabia, arreciaron con el tiroteo y por los gritos y por las menciones agraviantes a su madre, se identificaron como gente del general Gregorio Suárez, quien quería terminar con aquello cuanto antes, pero de la peor manera. Sin embargo, el general abrazó a la mujer y siguió a paso rápido por su árido sendero de cantones, mientras dejaba atrás la estrepitosa barrida de la fusilería. Cuando la vio allí, y está ahí mirando la frágil espalda del general que desaparecía en el humo, Torcuato González le suplicó a gritos que se retirara, que volviese al hospital, pero ella hizo todo lo contrario. Continuó con el reparto hasta vaciar la olla, se acercó un poco más en medio de la humareda y le respondió a su marido sin ocultarse. Dios te guarde. ¿No estás cumpliendo con tu deber? En general aquí se muere y no te abandono por más que me lo exijas.
Como si la hubiesen escuchado, un hormiguero de 5.000 hombres comenzó a cerrar un anillo gigantesco alrededor del perímetro de guerra y luego avanzó entre las manzanas a través de las brechas y boquerones abiertos a picazos o a cañonazos o saltando a los techos de las casas para dejar clavada en cada una la bandera auriverde del emperador, asegurándoles de ese modo a los sitiados que no volverían a recobrar nada de lo perdido. En menos de una hora, centenares de brasileños rodearon las trincheras defendidas por el coronel Azambulla, el comandante Castellanos, el comandante Ignacio Benítez y el mayor Rojas con sus voluntarios Senocien, Sosa y Orrego, y se abocaron a exterminarlos y a incendiarlos. Y así, envuelto en denso humo de paja y tiroteo, tratando de cruzar la calle para ver cómo le iban las cosas a los defensores del almacén El Ancla Dorada, cayó frente a las puertas del Banco Mauá, cribado por las balas, el coronel Tristán de Azambulla, sin tiempo siquiera para agradecer a Ignacio Benítez su coraje para tomarlo de las botas y arrastrar el cuerpo de retorno a su puesto, solo para evitar la humillación de más heridas en lo muerto. Y a unos 60 metros más allá, desprevenido y absorto en la tarea de enderezar uno de los dos únicos cañones que quedaba montado de lado en una hondonada próxima a la plaza, también el coronel Lucas Piris cayó herido de muerte. No es nada, muchachos del Salto, no es nada. Gritaba mientras lo arrastraban entre dos hasta el interior de la casa de la familia Menentiel. 10 macacos por mí y todos en paz. En la noche, mientras el doctor Mongrel se agotaba en un breve repertorio de alivios frente a las 3 heridas que le fugaban el alma, el coronel tendido entre los escombros de una habitación destruida por las bombas, preocupado por la ensordecedora fusilería que se avecinaba, llamó a su secretario Torcuato Barbosa y a la luz de un cabo de vela le ordenó enterrar allí mismo un atado de documentos oficiales que, según dijo, podría servirle más tarde al gobierno de Montevideo. A las 2:30 de la mañana, justo cuando Torcuato Barbosa, desconsolado como un niño, terminaba la rabiosa tarea de levantar las tablas del piso y abrir un pozo en la tierra con sus propias manos hasta sangrarle las uñas, el coronel Lucas Piris terminó de morirse en su lecho de piedras, amparado por 2 muchachos de la guarnición del Salto, que lo miraron hasta el último instante con las mandíbulas trabadas por el encono de tener que quedarse. 111. 31 de diciembre. Sobre aquellas horas del año que se iba, escribió el capitán Hermógenes Masanti. Sin disminuir la pelea, vino la noche. La mitad de la guarnición ha quedado fuera de combate y por falta de gente nos es imposible enterrar a nuestros muertos queridos. Que duerman en paz al pie de los débiles y arruinados muros que con tanta valentía defendieron. ¿Cuántos les seguiremos mañana? Pero morir por la patria es gloria. Mientras tanto, los brasileños hacen fuego hasta por divertirse por encima de las paredes de los edificios. Pasada la medianoche recibimos la orden de responder con un fuego lento al incesante y nutrido de los sitiadores, para no desperdiciar las municiones que comenzaban a escasear y, de paso, poder descansar un poco. Bah. Descansar de hacer fuego, pero no dormir, porque hay que estar con los ojos bien abiertos, pues el enemigo que se encuentra calle por medio puede traer un nuevo asalto cuando menos se piense. Todos están fatigados y hambrientos, pues por todo alimento del día, apenas se distribuyó galletas y café sin azúcar. Sin embargo, se sostienen y mueren con heroísmo incorregible. Es así como se combate, serviles degradados. 112. 1 de enero. Parapetados tras un túmulo de colchones de lana y barricas repletas de escombros que intentaban defender la esquina del ruinoso edificio a donde se había trasladado la comandancia, Martín Zamora, Raymond Darris y el gigante negro Guite llegaron ilesos a las 8 de la noche del primer día de 1865, tirando sin descanso hacia los techos por donde aparecían los fogonazos de los soldados imperiales más atrevidos. Un viento cimbreante arremolinaba hedor de podredumbre, tierra seca y humo de pólvora, colándolo a raudales por las ventanas descuajadas a cañonazos del despacho del Estado Mayor. Ni los tablones ni las cortinas improvisadas dispuestas por el capitán Masanti para preservar los movimientos en el interior podían impedir que aquella mezcla picante y árida fustigara la garganta del general Leandro Gómez, quien tosía y se sofocaba mientras ordenaba que se hicieran presentes los hombres cuyos nombres iba gritando, sin cuidarse ya de que las conversaciones fuesen secretas.
que venga García, que venga Estomba, que vengan Silvestre Hernández y Averasturi. Quiero a Rivero, a Ernesto de las Carreras, a Castellanos, a Areta, a Larrábide y a Torcuato González, que vengan de inmediato a mi despacho. Llamaba una y otra vez. Algún día lo invitaré a cenar en Gibraltar, Zamora. Y le prometo que lo haré sentir en su propia casa. Gritaba el inglés Harris mientras tiraba alto, hacia un mirador enrejado y oscuro a 5 casas de distancia, en donde un brasileño había cometido la imprudencia de fumar un charuto antes de caer fulminado. Que será una cena que te cagas. Se reía Martín Zamora, metiendo fósforo tras fósforo en el Remington hirviente, mientras sentía como nunca antes un obstinado deseo de sobrevivir, de llegar a alguna parte ileso, de hacer las paces con Jeremías el Corto si era preciso y decirle que había reflexionado mucho en todos aquellos años y que bueno, joder, que se quedara con la Irene si quería, pues el bien que podía aparecerse por Castellar de la Frontera con su hermosa niña Mercedes, que ni los 20 tenía, y hacer por aquellos lares hasta una fiestecilla, en la que hasta los viejos enemigos podrían eructar jamón serrano de puro reconciliados que se verían. Y entonces les haría las historias de cómo había conocido a aquel inglés taimado sentado al otro lado de la mesa, haciendo buenas migas con el viejo panadero Crispín Zamora, que la Virgen del Rocío lo mantenga vivo aún y me escuche en este mismo instante en que he apostado el alma, me cago en Dios, imploraba progresivamente furioso Martín Zamora mientras la culata le quemaba las coyunturas inflamadas de tanto hacer fuego. Que a todos les pasaba lo mismo por lo que había observado, pues a cierta altura del tiroteo se les hinchaba y requemaba a tal punto el hombro derecho que la mayoría cambiaba el fusil de mano para apoyar la culata en el izquierdo y continuar tirando. ¿Dónde está el teniente Bailón?, preguntó el gigante negro Guite mientras recargaba. Carajo, menos conversa y busquen a Pascual Bailón. Mira, mira. Que allí viene el cabrón. Ese tipo está loco, exclamó Raymond Harris. El joven oficial había aparecido en medio de la ominosa neblina acompañado de 2 guardias nacionales. Y hasta no estar casi encima de ellos, nadie adivinó a qué se debían sus quejidos, sus tropezones y sus operaciones de arrastre. Entre los 3 cargaban aquel pesado piano blanco de señorita con el que Pascual Bailón pensaba reforzar la trinchera al frente de la comandancia. Y mientras los demás se descoyuntaban tirando hacia las azoteas ocupadas, el teniente músico comenzó de inmediato a animar la masacre con la única polca que le entusiasmaba. 113. 1 de enero. 1 a 1, excepto los muertos o los que iban en camino o los que aguardaban en el hospital la errática ronda del doctor Mongrel, todos los que el general Gómez convocó a lo que quedaba de su despacho iluminado por 2 faroles mortecinos se hicieron presentes a las 9 de la noche, justo cuando los sitiadores suspendieron por 1 hora el fuego para entregarse a la ración de la cena. Para ahorrarles los 8 metros que debían caminar hasta la puerta de entrada a la comandancia, el gigante negro Guite les decía con gentileza a medida que iban llegando, entre por aquí, coronel, y les señalaba la informe abertura de la ventana de postigada, por donde podían ingresar sin arriesgarse inútilmente a pasar bajo una rabiosa descarga de fusilería. Martín Zamora abandonó su posición a un costado del montículo defensivo y se dejó caer sentado junto al pretil de la ventana, seguido por Raymond Harris, quien agradeció en voz baja la momentánea inundación de silencio sobre el pueblo, más bien la potente ausencia del sonido inhumano, que había logrado mixturar las resacas de la muerte con las débiles sobrevivencias de lo que se movía. ¿Conocen a Boccherini?, preguntó de pronto el teniente detrás del piano blanco de señorita. La pesadumbre de la atmósfera, el viento caliente y el hedor de la vida hacían la noche intolerable. En los alrededores comenzaron a oírse quejas, ruidos de pertrechos latosos que se acomodaban en los huecos, y la sexta sonata majestuosa de Luigi Boccherini ejecutada como el demonio por los dedos airados de Pascual Bailón. Desde el interior, se escuchó la voz alterada del general recibiéndolos, diciendo que los había llamado para oír su opinión y consultarles lo que convendría hacer a esa altura de la batalla. Agobiados por la misma fatiga y la misma debilidad, uno tras otro fueron coincidiendo con voz cauta y más baja que la del general Gómez, en que no había dudas de que el enemigo tomaría la plaza al día siguiente.
La mitad de la guarnición está fuera de combate y la otra mitad casi no tiene municiones, general, informó el comandante Pedro Rivero. 1 hora más de tiroteo y será imposible contener un asalto en cualquier parte de la línea. ¿Cuántos hombres tenemos en condiciones de resistir? ¿Acaso 400, general, no más? Afuera, el inglés Harris se aproximó a Martín Zamora hasta husmearle el sudor caliente que le chorreaba y en voz muy baja, para no ser escuchado por el gigante Guite, quien intentaba dormitar a 1 metro de distancia, dijo con amarga ironía. ¿Quién iba a decir, Zamora, que un espía de Mitre iría a escuchar una conversación del Estado Mayor, sentado cómodamente al lado de su ventana? Adentro, el capitán Hermógenes Masanti advirtió que ya había observado algunas trincheras muy desguarnecidas por falta de soldados y convertidas en pozos infames, cubiertos de escombros y cadáveres de muchachitos de 14 años. ¿Y usted, comandante, qué opina? Al comandante Aberasturi se le escuchó caminar, carraspear y patear un pedazo de ladrillo, hasta que al fin dijo que no creía desdoroso entablar negociaciones, siempre y cuando fueran dignas de la guerra. La mayoría de los jefes lo apoyaron con pocas palabras. Entonces, si les parece bien, haremos una nota al general Flores pidiendo una suspensión de hostilidades por 24 horas, para enterrar a los muertos, propuso Leandro Gómez. No me parece, general, terció Larrávide. Bajo el fuego en que estamos y con las posiciones que han ganado los sitiadores, no creo que Flores acceda. Lo más probable es que nos intime a rendirnos a discreción. ¿Y qué haría usted, mayor? Formaría el resto de la guarnición en columna cerrada y forzaría el paso por la calle con la salida más difícil. Muchos caeríamos, pero pasaríamos. Luego ganaría la costa del río y marcharía hasta donde pudiera para escapar. Y en último caso, dispersaría la fuerza. El general Gómez negó. Eso no es posible. Tenemos muchos compañeros heridos y no los abandonaremos. Creo que en último caso, el general Flores nos concedería una capitulación digna y saldríamos de Paysandú con todos los honores, como dice el comandante Aberasturi. Pero el general Flores creerá que la tregua es una excusa para reparar los destrozos y preparar una nueva resistencia, señaló Belisario Estomba. El comandante Pedro Rivero opinó que pedir 24 horas era demasiado, que no debía pedirse más que 2. Al fin, se acordó solicitar 8 horas y enviar la nota del general Leandro Gómez con alguno de los prisioneros que se prestase a llevarla, tal vez el coronel Saldaña o el mayor Arroyo, ambos ocultos junto a otros 8 hombres de Venancio Flores, en un sótano de las inmediaciones. Resuelto el punto, el general le dictó la nota a Hermógenes Masanti, luego la firmó y ordenó al capitán Adolfo Vareta y a Ernesto de las Carreras que trajesen de inmediato ante su presencia al oficial prisionero de menor grado, para entregarle el mensaje y convertirlo en emisario. El mayor Arroyo era un hombre corpulento y hosco, quien al sentirse allí, solo en el centro del recinto ruinoso, entre todos los oficiales desfigurados por las pelambres de las barbas, los harapos, los emplastos de sangre y las huellas de 2 días y 3 noches de crispación, decidió no mirar a nadie, excepto al general Leandro Gómez. Los 2 hombres se observaron un instante y cuando el general percibió que una hostil desconfianza entornaba los ojos del oficial colorado, le pidió que se tranquilizara y le aseguró que no tenía nada contra él. Al fin le pidió que llevase aquel mensaje a la tienda del general Venancio Flores, con la instrucción de salir de la plaza por el cantón de la esquina de la jefatura con un farol encendido en la mano, previniéndole que cuando volviese con la respuesta, debía hacerlo por la misma trinchera y agitando 3 veces el farol en alto para ser reconocido y que no le hicieran fuego. Sin decir una palabra, el mayor Arroyo salió afuera con el mensaje en una mano y el farol en la otra, custodiado por 3 hombres del capitán Areta. Antes de cruzar la calle, al enfrentarse a la trinchera improvisada, el oficial colorado se quedó mirando como alucinado la estrafalaria escena del gigante negro Guite derrumbado en su sueño con el fusil cruzado sobre el pecho, al inglés Harris y a Martín Zamora despatarrados en la vereda carcomida de la casa que oficiaba de comandancia y a Pascual Bailón agobiado sobre aquel piano blanco astillado por los proyectiles, ensayando en estado de ausencia una música que jamás nadie había escuchado en 100 leguas a la redonda.
al verlo pasar frente a ellos, muy despacio camino de la trinchera de la jefatura, al observar la forma en que miraba con recelo a uno y otro lado como si no estuviese muy convencido de lo que iba a hacer, Raymond Darris codeó a Martín Zamora y señaló al mayor Arroyo desapareciendo con su carga de miedo entre las casas engañosamente dormidas. Ese desgraciado no vuelve, téngalo por seguro, dijo. 114. 2 de enero. Apenas el emisario traspasó la difusa línea fortificada, los imperiales decidieron terminar con aquel silencio que desfiguraba la noche, para emprender nuevamente su tarea de aniquilamiento. Pero esta vez precedida de un gigantesco cascabeleo circular de pertrechos metálicos, una sobrecogedora cantidad de hombres arrastrándose en las tinieblas, entre los muros, atravesando las ruinas, descolgándose con sus cacharros desde los techos hacia las calles, todos en dirección al centro de la población, una multitud con la mente puesta en una hipotética plaza que jamás habían visto ni pisado, pero a la que había que llegar y detenerse. El gigante negro Guite abrió los ojos y sacudió su cabeza brillante y pelada y preguntó qué diablos era aquello que se le había metido de un soplo en las pesadillas, y Martín Zamora apretó el gatillo cargado de franqueza en la curvatura del índice y preguntó en voz alta en qué estaban ocupados el resto del mundo y el gran poder y el gobierno y sus malditos alrededores, que parecían no reparar en lo que estaba ocurriendo en aquella ciudad sitiada y masacrada por 16.000 hombres llegados desde muy lejos solo para exterminarlos y de qué manera. Calma, Zamora, que los macacos se vienen como hindúes y el farol no aparece, advirtió Raymond Darris en el preciso instante en que estallaba una descarga de fusilería recién cenada y acompañada de café caliente, la más ahíta, la más sostenida y mortífera de los últimos 33 días. En el mismo instante en que unas cuadras más allá, tendido en el suelo expiraba el coronel Lucas Piris, desde una azotea frente al almacén El Ancla Dorada, 5 soldados negros mal dibujados en la noche, asombrados de tener ante sí al maldito invulnerable de la camisa blanca que acostumbraba pasearse por los techos en medio de las descargas, tiraron a un tiempo sobre el comandante Pedro Rivero y le partieron las vértebras y lo mataron bien muerto con la preocupación congelada en su mente de que habían llegado a las 2:30 de la madrugada y el hijo de perra del mayor Arroyo aún no había aparecido con su farol en alto y su respuesta, ni tampoco aparecería al amanecer cuando ya habían caído 120 hombres más en los alrededores de la defensa y los sobrevivientes del Estado Mayor conjeturaban que una de dos. O el general Venancio Flores no había querido responder o el prisionero Arroyo se había quedado entre los suyos. Se ha quedado entre los suyos. Tenemos que mandar una segunda nota. Traigan al prisionero de mayor rango. Ordenó el comandante Emilio Raña, quien de arrastrarse y soportar los arañazos de las voladuras había perdido jirón a jirón su camisa, una pierna del pantalón, deambulaba descalzo por los cantones y además, desde el final de la tarde, como le advirtió el capitán Eduviges Acuña, le asomaba el culo entre los harapos. 115. 2 de enero. Estaba amaneciendo cuando trajeron ante el general Leandro Gómez al prisionero coronel Atanasildo Saldaña, un casi anciano corriente y macilento, fuera de su ambiente, con el rostro desencajado por las aterradoras resonancias de la noche desde el extraño tiempo del sótano, de sentirlas transcurrir afuera con una rapidez espectral y en él con una lentitud de pesadilla. Reconfortado al frescor de la mañana, el coronel Saldaña escuchó las instrucciones y aceptó atontado y de buen grado cumplir con lo que el mayor Arroyo no había cumplido. Antes de desaparecer, dio su palabra de honor de que volvería y traspasó las trincheras con su uniforme polvoriento y un pañuelo blanco en la mano. Mientras tanto, el general Leandro Gómez salió a la calle, se fue a la plaza y tras observar el maltrecho barco desarbolado en que había quedado convertido el baluarte de la ley, dio la orden al mayor Larrávide de arriar de la torre la bandera, punzó de combate y sustituirla por la bandera blanca hasta que regresara el emisario con la respuesta de los sitiadores. Pero la orden no pudo cumplirse al pie de la letra. Las balas habían cortado las cuerdas del asta y se las veía inalcanzables en la altura, volando a merced del viento. Entonces, el general Gómez ordenó a gritos que no perdiesen más tiempo, que levantaran banderas blancas en todos los cantones y suspendiesen el fuego, añadiendo de viva voz que si los enemigos se aproximaban irrespetuosos de la situación, se les intimara a retirarse bajo amenaza de tirar a matar.
Y así comenzó a generarse desde el centro hasta los puntos más alejados de la Plaza de la Constitución, el más grande de los malentendidos. 116. 2 de enero. En aquel momento los defensores supieron lo que era la desesperación. Apenas las banderas blancas se hicieron visibles sobre trincheras y cantones de Paysandú, un silencio ensordecedor se agolpó de pronto en todas las manzanas de la ciudad sitiada. No obstante, como si hubiesen estado esperando durante mucho tiempo aquella hora, desde algún descampado ubicado entre las líneas enemigas, rompieron a sonar los trombones, trompetas y tambores de una gigantesca banda de músicos brasileños, desatando de inmediato el rugido de una multitud que tiroteaba al sol recién aparecido y se entregaba a la euforía de un festejo incontenible. Los 15 hombres del comandante Torcuato González, que reforzaban la trinchera del almacén El Ancla Dorada, ante el carácter bestial e ingenuo que parecía tener la situación, no atinaron a responder a los vítores de los soldados floristas o a la sorprendente conducta de los brasileños, que comenzaron a trasponer los muros despedazados a cañonazos, que en el mayor orden se acercaron hasta ellos como si no hubiese ya el menor peligro, elogiándoles su fiera obstinación durante tanto tiempo, empleando palabras que parecían venir de un salvaje rito de fraternidad repentina, tratándolos como si de verdad se hubiesen rendido con honor. A la luz de la mañana, las fuerzas brasileñas habían identificado ya todos los puntos de la línea en los que solo sobrevivía un centinela o un puñado de defensores maltrechos y sin fuerzas siquiera para erguirse sobre sus rodillas y sus codos. Y por aquellas ventanas y portones desmoronados o removidos a patadas y culatazos, entraron los sitiadores en tropel, desplegándose por centenares entre tanta desventura, sin que nadie hubiera para ofrecerles resistencia. Y cuando Leandro Gómez lo supo desde la plaza, los imperiales ya se hallaban avanzando por el centro de la calle Real, traspasando las trincheras y cortando en dos los diezmados piquetes de defensores. Los que resistían caían muertos en el acto o eran hechos prisioneros y dejados atados y acostados en los cráteres de las trincheras, para hacerse cargo de ellos más tarde. Otros, que retrocedían arrastrando las suelas de las botas hacia el último refugio de la plaza, sin dejar de tirarles, gritaban rabiosos: traición. Traición. Apresurándose a recubrirlo todo y a ocultarse de la luz del día entre las cuevas dejadas por los escombros. 117. 2 de enero. Solo el general Leandro Gómez, con el rostro congestionado por la asfixia de sus pulmones rotos, trataba de mantener la calma mientras le gritaba a Belisario Estomba, a Federico Fernández, a Emilio Raña y a Ovidio Arnés que corriesen a disponer que el resto de las fuerzas se concentrara en la plaza para continuar la resistencia. Sin embargo, en medio de la confusión y del hormigueo incesante de hombres desesperados, aquella orden era imposible de cumplir. Fuera de sí, sin entender lo que ya se perseguía, el mayor Torcuato González abandonó la jefatura y salió a la calle desaforado, gritándole a todo el que lo quisiese oír: este general Gómez se opone a la rendición incondicional. Está enfermo y encaprichado. No podemos resistir más, carajo. En algunos sitios, algunos oficiales de pocas palabras, puño recio y corazón franco, rompían ya sus espadas o daban contra el suelo sus fusiles, suponiendo desesperados que los altos jefes los habían entregado. Apenas si un centenar de hombres logró replegarse hasta la plaza, pero también allí se encontraron con un millar de imperiales esperando, hasta rodearlos como a perros rabiosos y matarlos a lanza y sable uno tras otro. Nos liquidan, me cago en Dios. Aullaba Martín Zamora, arrollado entre estropajos de colchones, esquivando los silbatazos de las balas y tirando sin desperdiciar. Le dolía atrozmente la vieja herida que le resentía la pierna y le quedaban apenas media docena de proyectiles. Raymond Darris tenía un tajo aparatoso en el cuello y su camisa blanca parecía un extraño escudo de familia, con una mitad caprichosamente roja y la otra antiguamente nívea. Su energía iba perdiéndose, aunque no tanto que le impidiese caminar.
Es más, tiraba a la par del gigante negro Guite y entre los tres trataban de evitar que aquellos replegados a la plaza, que se defendían con sus bayonetas, con cascotes, con cuchillos, con lo que podían, no fuesen fusilados por la espalda, mientras los brasileños seguían haciendo prisioneros o se ocupaban de arriar la bandera oriental que tremolaba harapienta en la cúpula de la media naranja de la iglesia, para enarbolar en su lugar el pabellón oro y verde del Imperio del Brasil. Sin mirarlo, Raymond Darris se aproximó lo que pudo a Martín Zamora y le habló con rapidez. Era evidente que se disponía a marcharse. Preste atención, Martín, acá se pudrió todo. Apenas pueda, trate de atravesar la línea detrás del ancla dorada y por los fondos llegará a la casa de Sardá, que tendrá una bandera argentina en la ventana. A quien lo detenga, diga enseña Mitre es grande, pida asilo en el sótano y no abra más la boca. Allí estaré yo esperándolo, me esperará a mí, después veremos. Tal vez podamos refugiarnos en la africana. Pero, ¿quién mierda se cree usted que es? Se enfureció Martín Zamora. No sea imbécil y haga lo que le digo. Aconsejó el inglés Harris. Y cuando se irguió para desaparecer, la herida refulgió de golpe en la camisa. Buena suerte. Mientras tanto, oculto tras el montículo del piano blanco de señorita, al teniente Pascual Bailón ni se le veía ni se le escuchaba. Fue entonces cuando una pequeña y apresurada comitiva, portando una bandera blanca, apareció entre remolinos de humo negro por el mismo costado del caserón por donde había desaparecido Raymond Darris. Martín Zamora se apresuró a llamar al capitán Massanti y entre los dos custodiaron a los recién llegados hasta el interior del despacho del general Gómez. Al frente iba el coronel Atanacildo Saldaña, cumplidor de su palabra, quien retornaba con la respuesta firmada con puños y letras de general, varón y mariscal y en la que todos decían que no. 118. 2 de enero. Al señor general don Leandro Gómez. Después de la obstinada resistencia hecha por la guarnición de su mando, sin esperanza alguna de salvación, no puede hacerse lugar a la tregua que B.S. solicita en su nota de ayer que acabamos de recibir, no obstante los derechos de la guerra que invoca. Dentro de las 8 horas de tregua que B.S. solicita, debemos hallarnos en posesión de esa plaza. Conceder esa tregua sería concurrir por nuestra parte al aumento de las calamidades de la guerra, y si B.S. desea que se atienda a los heridos y que se dé sepultura a los muertos, evitando al mismo tiempo la ruina de la población y la efusión de sangre, cuya responsabilidad pesa exclusivamente sobre B.S., ríndase con la guarnición a su mando en calidad de prisioneros de guerra, en cuya condición serán tratados con las consideraciones debidas, única proposición que podemos hacerle. Dios guarde a B.S. muchos años. Venancio Flores, barón de Tamandaré, Joao Propicio Mena Barreto. 119. 2 de enero. Mientras afuera arreciaban las ráfagas de la fusilería, Martín Zamora permanecía inmóvil a un lado de la puerta y desde su altura, con el fusil terciado sobre el pecho, miraba fijo al viejo coronel Saldaña, quien a su vez le observaba a él con curiosidad mientras el general leía. Alrededor de la miserable mesa desvencijada de 3 patas, envueltos en la niebla de polvo y humo acre que todo lo ocupaba, el comandante Emilio Raña, Ernesto de las Carreras, el capitán Hermógenes Massanti y el jovencito Atanasio Rivero, esperaban que el general terminase de darle vueltas a la carta. Al fin, con los ojos irritados por la atmósfera apenas soportable, Leandro Gómez levantó la cabeza, tosió 1, 2 veces, y le dijo a Atanasio. Siéntate. Vamos a contestar esta nota. Con el rostro pequeño y descolorido enmarcado en la desparramada opulencia de sus cabellos, Atanasio se sentó y tembló la silla, temblaron sus rodillas, la mesa, la mano empuñando la pluma y su estado perturbó al general, quien llamó a Ernesto de las Carreras y le pidió que tomara asiento e hiciera lo que el muchacho no estaba en condiciones de hacer. Hijito mío, qué cagazo tienes, pensó Martín Zamora con la garganta anudada, viendo que el pequeño Rivero se disculpaba con voz ronca y desfalleciente y se recogía detrás de todos, para revolverse los puños en los ojos sin que nadie lo viese. Sin embargo, tampoco el segundo secretario pudo abocarse a la tarea, pues en un instante todo el ambiente, que hasta entonces parecía inexpugnable, se alteró cuando una presencia extraña y sorprendentemente serena irrumpió en el recinto sin que nadie se lo hubiese impedido.
Sin tiempo a reaccionar, a Martín Zamora no le costó reconocer que aquel que había aparecido a su lado era alguien con otros colores y un olor fuerte y exótico, que reconocía a distancia, mezcla de sudor de caballo, pastizales resecos y hombre alimentado en hora. Se trataba de un joven oficial de los ejércitos del Imperio del Brasil, que había traspuesto la puerta y se había plantado allí, en el centro del ruinoso despacho del general Leandro Gómez, mirando a los presentes con una expresión magnífica en su rostro lejano, propia de quien respeta las creencias en el fin del mundo que tienen los demás. ¿Dónde está el general Leandro Gómez?, preguntó. Aquí estoy, contestó el general. El oficial brasileño se puso rígido, se quitó los guantes blancos y lo saludó con la debida atención. Detrás de él, firmes pero sin violentar la situación, otros 4 oficiales del imperio ingresaron al recinto, se cuadraron para hacer el saludo militar a los presentes y luego dejaron reposar en el suelo las culatas de los fusiles con las bayonetas caladas. General, en nombre del emperador del Brasil y del barón de Tamandaré, usted, sus oficiales y su tropa tienen las máximas garantías de respeto y honor para su capitulación. Está usted ahora bajo mi custodia, señor. No sé con quién tengo el honor de hablar. Con el coronel Oliveira Bello, jefe de la 3ª Brigada de Río Grande, señor. Usted está repitiendo lo mismo que me dice el barón de Tamandaré en esta nota, dijo el general, mostrándole el papel que había traído el coronel Saldaña. Voy a terminar su contestación. Todos contemplaron con sorpresa el rostro fatigado y resquebrajado de pronto como un viejo pergamino, del león de los 33 días. El comandante Juan Braga hipó emocionado y se permitió poner su mano derecha sobre el hombro del general. Los demás tomaron conciencia repentina de la situación y se cuadraron en sus infinitos cansancios. Martín Zamora enderezó su espinazo larguísimo en lo largo de la pared y experimentó una profunda ternura hacia aquel hombre cuya frase «voy a terminar su contestación» los envolvió a todos como un manto prestado por Don Quijote. Le ruego que no pierda tiempo en responderla, general. El varón lo está esperando y yo tengo órdenes de llevarlo a su presencia, dijo el oficial con premura. Acto seguido se aproximó y le ofreció el brazo izquierdo. El general Gómez permaneció pensativo un instante y luego le extendió su espada y aceptó su brazo izquierdo, mientras le encarecía que se cumplieran las garantías para sus jefes y los sobrevivientes de la guarnición. Entienda que para mí no pido nada, coronel, insistió el general, mientras apretaba en su otra mano la carta del varón y salía afuera seguido de los jefes y oficiales prisioneros. Bajo el sol hirviente y nebulado por el humo, 2 filas de 40 soldados imperiales abrieron una senda en el viento y presentaron armas al paso de la comitiva que marchaba por la calle 18 de Julio hacia el portón del oeste. Atrás quedaba aquella trinchera improvisada y pestilente de colchones ardiendo, reforzada con el maltrecho piano blanco del maestro de Valle y sobre el que cayó de bruces el teniente Pascual Bailón con su cabeza enmarañada, las manos y el teclado destrozados a balazos, sorprendido por la muerte mientras improvisaba en medio del fuego. 120. 2 de enero. Cuando la comandancia quedó vacía, apenas arremolinada de papeles lacrados y garabateados por ministros, generales y embajadores, que intentaban trepar, trabarse, ocultarse entre los escombros de la ventana derrumbada, Martín Zamora recostado a la pared, abrió los ojos y miró débilmente las negras quemaduras del cielo raso, abrumado por el vacío. ¿Qué haría ahora? Saldría fuera y trataría de escabullirse entre los saqueadores y degolladores de prisioneros para hacer lo que le había dicho Raymond Darris que hiciera. O se arriesgaría a correr hasta el hospital de sangre y rescatar a la niña Mercedes en caso de que hubiese sobrevivido. Las dos cosas. Una primero y la otra después. Con cautela, estirándose y agachándose, parapetándose con el fusil en la mano y solo 3 balas en el bolsillo, salió por los fondos derrumbados y entre los cráteres y se ocultó tras unas de ramas quemadas que lo separaban de la calle. A través de la hojarasca podía ver la iglesia en ruinas y un ángulo de la Plaza Constitución. Allí, un grupo de prisioneros cabizbajos pero serenos, sentados en la tierra o en cuclillas al rayo del sol y entre los cuales había identificado a Orlando Rivero y al capitán Enrique Olivera, esperaban.
Todos estaban custodiados por un piquete de soldados brasileños, ellos sí nerviosos, con los fusiles alerta, temiendo los avances vengativos de los hombres de Venancio Flores, que iban y venían gritando y vituperando a los vencidos, derribándolos a tiros y a sablazos por la plaza, obsesionados en el terror, en quitarles las botas, en quintar 54 prisioneros de un golpe o en degollar de rodillas al capitán Abelardo Maroto y a Isidoro Sierra abrirle el pecho a bayoneta, o en puntear con los facones a los dos capitanes Benavides y al comandante Orrego, los tres que se defendían desesperadamente a ladrillazos, toreándolos hasta derrumbarlos y al fin, despenarlos en el suelo como a caballos quebrados. Oculto en la ramazón tiznada, Martín Zamora se estaba resignando a que los brasileños no pudiesen contener la alucinada fiereza que se acercaba más y más al grupo de hombres apiñados sobre sí mismos, cuando de pronto, abriendo una brecha entre la alteración de la soldadesca, ingresó a la plaza el almirante de la escuadra argentina José Murature, golpeando su bota derecha con una fusta impropia de un hombre de mar y acompañado de un pequeño grupo de oficiales. Aliviado de no haber llegado demasiado tarde, el oficial se presentó ante los prisioneros como un hombre del presidente Mitre, levantando las palmas de las manos e intentando tranquilizarlos con sus garantías, con la seguridad de que todo había terminado y de que para todos había llegado el resplandor de la paz. Sin embargo, mientras el almirante argentino les alababa el valor y la entereza, apareció aparatosamente al galope en la plaza, frenando y rayando el caballo en polvareda, el coronel Gregorio Suárez embravecido y sosteniendo en su lanza una bandera oriental arrancada a los defensores del edificio de la jefatura. 3 metros detrás, un grupo de oficiales montados y sin otro uniforme, que sus melenas sostenidas con una divisa colorada a media frente, hacían peligrosos aspavientos con los fusiles y vociferaban amenazas terribles para los derrotados. «Infames, cobardes de mierda», gritaba Goyo Jeta Suárez sintiéndose árbitro incontestable del destino de todo prisionero que llevase el uniforme del gobierno, al tiempo que sostenía y echaba el caballo a golpes de espuela sobre el grupo. «Mire que gritarles macacos a gente de una nación honrada. Si no fuera por el almirante, los hacía fusilar aquí mismo». Luego, empuñando hacia adelante la caña brava de la bandera, arremetió fiero sobre el capitán Olivera, al que un conocido le había dado su sombrero con divisa colorada, amenazándolo a un palmo del pescuezo con la moarra. «¿Y vos, bandido asesino? ¿Qué haces con la divisa del Ejército Libertador en M cabeza?» Pero el almirante Murature se interpuso y se plantó firme ante el desaforado centauro. «Coronel, cálmese usted. Está ante prisioneros desarmados. El general Flores me ha encomendado que se cumplan las garantías a esta gente». La actitud del almirante pareció surtir efecto, pues como por arte de magia el coronel cambió su lenguaje y sacudió su cabeza. «Es una lástima haberse rendido con muchachos tan valientes, almirante», dijo con cierta desconcertante elegancia, mientras giraba el caballo en 2 patas y se marchaba con sus hombres a otra parte, donde no hubiese nadie que le impidiese ir cumpliendo con su vieja promesa envenenada. Nadie ignoraba que era hombre con juramento hasta su último día, que odiaba a los blancos como nadie en la tierra, que afligido por la tragedia de su madre quemada viva en el incendio de su rancho de Polanco 7 años atrás, el coronel Goyo Suárez se había propuesto arrancarle la vida a cada uno de ellos que cayera en sus manos. Empujado por el fuerte viento caliente que llegaba del río, Martín Zamora aprovechó la baraúnda de jinetes y de alivios indefensos, para caminar hacia el hospital de sangre, inclinado hacia adelante y sosteniéndose el sombrero, con el fusil en la mano y sin que nadie le prestase atención, pues los sitiadores ya estaban entregados al saqueo de las viviendas vacías de quienes penaban de incertidumbre en la isla Caridad. Y gracias al caos y a que las tropas de Venancio Flores no tenían uniforme ni otro distintivo que la divisa colorada, muchos de los defensores como el capitán Adolfo Vareta, el teniente Juan Centurión, el capitán Ovidio Barnés, el alférez Polonio Vélez o el capitán Rafael Hernández, se salvaron quitándose los uniformes de cazadores o de guardias nacionales y mezclándose con los saqueadores, simulando que estaban muy felices de robar sus propias casas o de arrojar de cabeza a los aljibes los cadáveres de sus viejos compañeros. De esa forma llegó Martín Zamora al hospital de sangre. Pero también por allí ya había pasado el infierno.
Muerto a la entrada de la vieja escuela, el mutilado teniente francés Jacques Rousseau había sido derrumbado de su catre al suelo, arrastrado por su pierna sana hasta la calle y aplastada a botazos su cabeza. Cuando rodeó el hospital y entró por la parte trasera, en plena angustia de suponer lo irremediable para las mujeres que habían servido al doctor Mongrel, Martín Zamora recorrió con desesperación una a una las camas volcadas, los colchones despanzurrados a fuerza de garfios, las estanterías de la botica partidas a culatazos, hasta que al fin, sin poderlo creer, se dio de frente con la niña Mercedes. La encontró en el rincón más alejado y próximo a la puerta, apenas oculta tras un poncho de verano colgado de un clavo en la pared. Desde allí, asomando un ojo desmesurado y brillante, ella lo miraba acercarse desde las profundidades del pavor, muda y acosada por los muertos y los heridos abandonados. Ni el doctor Mongrel, ni su madre, ni sus hermanas, ni la mujer de Torcuato González, se veían entre aquel pandemonio de trapos, quejidos y despojos. Solo ella y el boticario Legar, oculto y sin intención de salir debajo la cama donde padecía su larga agonía el comandante Emilio Raña, parecían haber sobrevivido al pasaje de los asaltantes enardecidos. Martín Zamora se acercó lentamente y temiendo que se derrumbase allí mismo, la abrazó con fuerza un instante, hasta que la sintió aquietada entre sus brazos. Luego la animó a abandonar aquel lugar terrible, mientras le balbuceaba incomprensibles cariños andaluces sobre su pelo de extraño aroma a cloroformo y alucema, sin estar para nada seguro de que ella, ahogada en el trauma, lo hubiera reconocido. Y sosteniéndola por la cintura, la condujo hacia la gigantesca brecha que los sitiadores habían abierto a cañonazos en la pared del fondo, justo en el pequeño recinto donde el doctor Mongrel acostumbraba a refugiarse un respiro, para fumar un habano sentado a horcajadas en la silla. 121. 2 de enero. El coronel Oliveira Bello le decía que en menos de una hora estaría salvo a bordo del arrecife y que el varón estaba ansioso de que se encontrasen cara a cara, de estrecharle su mano y de conocer de una vez por todas a quien le estuvo tirando una inmensidad de cañonazos, en esta eternidad que parecieron 30 meses en lugar de 33 días, sin que jamás nadie escuchara la palabra rendición ni arruga parecida. Y mientras aquel oficial caballero de la tercera brigada de Río Grande del Sur le hablaba al general Leandro Gómez sostenido en su brazo y lo tranquilizaba frente al estruendo de tambores de los soldados africanos que le flanqueaban el paso a él y a sus oficiales Belisario Estomba, Juan Braga, Eduviges Acuña, Federico Fernández y el jovencito Atanasio Rivero, fue que apareció cortándoles la marcha el comandante Pancho Belén y un grupo de 30 hombres de Gregorio Suárez. Detenidos en un semicírculo que ocupaba el ancho de 18 de julio, festejaron a gritos la sorpresa del encuentro y los invitaron con insistencia a marchar con ellos, sus hermanos. Pero si es el mismísimo general Gómez. Vengan con nosotros, muchachos, que la guerra terminó. A los fogones del Sacra, que hay vino y carne asada para todos. En guardia en varada se puso el coronel Oliveira Bello cuando Belén le cambió el tono y la sonrisa, para pedirle que le entregara al prisionero, pues dijo que esa era la orden de Venancio Flores y de Gregorio Suárez. Mientras, los demás callaban. No, comandante, el general Gómez está bajo mi custodia por orden del mariscal Mena Barreto y debo llevarlo ante el barón de Tamandaré a bordo del arrecife. Da lo mismo, coronel, todos respondemos al mismo Estado Mayor. Deje que me lleve a esos hombres como corresponde. Con las espaldas mojadas e indeciso en el centro de la calle, el coronel riograndense miró entonces a Leandro Gómez, quien observaba la escena con los dedos cruzados a la espalda. Callados los tambores bajo el esplendor cenital, solo el viento silbaba agresivo de arenisca, chicoteando los rostros de los negros que parecían no tener ojos en las filas. Decida usted, general, de quién quiere ser el prisionero, dijo el coronel Oliveira Bello. Leandro Gómez le tendió la mano en despedida, mientras respondía con el semblante agobiado por el terrible calor del sol. Prefiero ser prisionero de mis compatriotas. Gracias, coronel. Maldita la gracia, dicen que dijo Juan Braga al escuchar la temeraria decisión y continuar la marcha con otra escolta y otras intenciones que a cada paso parecían tornarse más y más ominosas. Al llegar a la calle Comercio se les sumó una comitiva de 6 infantes, un sargento y un cabo.
Doblaron por esa calle y se detuvieron un largo rato frente a la derrumbada trinchera de 8 de octubre, mientras Pancho Belén hablaba con su gente como si esperase nuevas instrucciones. No vamos a estar aquí toda la mañana, dijo el oficial colorado, inquieto por los insultos de los saqueadores al reconocer a los prisioneros. ¿Qué hora es? El general Gómez sacó su reloj de bolsillo y contestó que eran las 10 de la mañana. Luego, en lugar de volverlo a su sitio, le extendió el reloj al comandante, pidiéndole que lo guardase en agradecimiento por el trato de caballeros que le estaban dispensando, mientras detrás de todos aprovechaba Belisario Estomba, para fugarse del grupo y agregarse a una partida de adversarios conocidos. Miren, señores. Este reloj me lo regaló el general Gómez. Gritó Belén, levantando en alto el puño y atendiendo enseguida a un jefe recién llegado que le indicó en voz baja los pasos a seguir. A paso rápido, reanudaron la marcha por 8 de octubre hasta la esquina de 33 Orientales, donde el comandante Belén se detuvo, levantó su mano y dijo: «Hasta aquí llegamos, señores». Parados ante el portón de hierro del gran caserón de Maximiano Rivero, el mismo recuperado a sangre y fuego en el asalto fulminante del capitán Areta semanas atrás, los prisioneros se inquietaron, murmuraron y la incertidumbre fue recogida por el general Gómez, quien le preguntó a Francisco Belén qué iban a hacer allí, puesto que una veintena de sus hombres se estaban separando para apostarse en las esquinas y custodiar el portón. «Hablar, general», respondió Belén. «Creo que algunos oficiales del general Flores quieren entrevistarse con usted en esta casa». Y entraron. Con guardias de amparo atrás y adelante, los 5 prisioneros atravesaron el umbrío zaguán del caserón y al salir al patio por el corredor encolumnado, fueron conducidos a las caballerizas del fondo. Agobiados en la sofocación del aire, sentados sobre monturas polvorientas y barricas repletas de arreos de carruajes, los 5 hombres permanecieron en silencio, aguardando, vigilados de cerca por aquellos infantes que se les habían sumado en el trayecto y que permanecían atentos al griterío y al estampido de los tiros que llegaban desde las casas vecinas. «Tenemos consejo de guerra», precisó Federico Fernández, viendo que el comandante Belén se había quedado en el corredor para hablar con alguien aparecido de una de las habitaciones, un tal comandante García, sobrino del coronel Suárez. Luego volvió a donde estaban los prisioneros. «Acompáñeme adentro, general», invitó Belén. «Tendrá usted un juicio justo». Encorvado por el cansancio, como si ya no le importase el porvenir, con la camisa rasgada en una manga y las botas opacadas por la ventisca terrosa, el general Leandro Gómez se encaminó al corredor e ingresó en la penumbra de aquella sala con frescor de gruta que le indicó el comandante. Alrededor de la mesa familiar de los Rivero, con un botellón de agua fresca y 4 vasos en el centro, conversaban el comandante García, un tal Isaac de Tesanos, un tal capitán Rodríguez y el mismo coronel Gregorio Goyo Jeta Suárez echado hacia atrás y con el sombrero encasquetado. «Aquí está el general Leandro Gómez, coronel», anunció Belén. Gregorio Suárez se irguió enorme, sosteniéndose en su inmensa sorpresa, iracundo, como si alguien lo importunase gravemente, como si fuese él quien hubiese caído en una trampa tendida por un torpe que no entendía que aquel que tenía delante, no era ya la presa que había perseguido como cazador. «Quítelo de mi presencia, carajo. No lo quiero ver. Páselo al fondo y cumpla con su deber», gritó sin parpadear, una mirada vidriosa y azul, tenebroso en su antiguo rencor. De inmediato, el comandante Belén tironeó del brazo a Leandro Gómez y se lo llevó de vuelta al corredor sin decir una palabra. «¿Con qué juicio justo, dijo el general mientras pasaba frente a las caballerizas, las manos juntas adelante y los pasos largos. «No se sienta solo, general, que ya vamos nosotros», consoló Eduviges Acuña, mientras lo veía irse camino del huerto, entre los naranjos enanos, directo a la pared de ladrillos rojos de la casa vecina. Allí, casi envueltos en el follaje de una gigantesca higuera, estaban, intranquilos, 6 fascinerosos y un teniente, prontos para tirarle con la convicción difusa de que a partir de entonces, lo harían ingresar en un milenio de olvido.
sin venda sobre sus ojos entornados, apenas removido el pelo por el airecillo caliente de los naranjos, el general Leandro Gómez separó las piernas con decisión, miró por encima de los fusileros y apretó en el puño derecho la nota en la que el barón de Tamandaré le aseguraba que todos iban a ser tratados con las consideraciones debidas. Mientras aguardaba con el ceño apretado y murmuraba algo así como adiós, mis queridos hijos, adiós, el teniente gritó fuego. Y los 6 hombres le dispararon todos los balazos en el pecho, derrumbándolo sordamente en el suelo, cayendo al pasto como dormido sobre su brazo izquierdo sin que un solo hilo de su sangre aflorara por los agujeros quemados en la última casaca, punzó que le había dejado doña Carmen antes de irse a la Isla Caridad. Luego fueron por los otros. Primero por Eduviges Acuña, quien estaba de pie bajo el sol, fuera de las caballerizas y pronto para encaminarse por el sendero de los árboles frutales. Pero Juan Bragas se le adelantó, primereándolo en medio de una escalofriante carcajada, aduciendo que era él quien debía ir ante el pelotón por ser el de mayor grado. Y con tanta energía para morir marchó camino del muro, que ante los asombros colorados él mismo, y no el teniente, ordenó que no demorasen más en la descarga. Luego sí, murió Eduviges Acuña, obsesionado en marcharse con la mirada fija en el rostro sereno del general caído, como si se estuviese mirando en el agua. Y enseguida pasó frente a los ladrillos rojos el capitán Federico Fernández. Antes se quitó con calma el poncho de verano y la camisa que alguna vez había sido blanca y luego entregó todo a uno de los fusileros enmierdados de miedo, moviendo la cabeza a un lado y otro, diciendo que era una lástima manchar aquellas prendas con su sangre, para presentarles enseguida el pecho seco y desnudo. Para que le dieran entero. Y cayó. El pequeño capitán Atanasio Riveró, sin embargo, salvó su existencia. Lo perdonaron por casi niño, lo empujaron con prepotencia fuera del portón de hierro y se perdió temblando entre las filas de prisioneros que marchaban camino del puerto, llevándose consigo las últimas visiones de la maldita pesadilla. La de aquellos hombres que a tirones, como perros y marrones enceguecidos en su propio vigor, desnudaban el cuerpo del general Leandro Gómez para estragarlo a puñaladas, fastidiados tal vez porque su cuerpo enjuto no sangraba. Y enseguida, la visión alucinada del saladerista Mújica quien, sin el menor miramiento, le cercenó a Facón la barba entera y la guardó en el bolsillo para hacer bromas macabras a sus camaradas de la noche, y que luego, sentándose en el suelo, se acomodó para tironearle las botas al cadáver y dejarle los pies a la intemperie, muy pálidos bajo el sol restallante del mediodía. Es de malos guerreros robarles las botas a los muertos, dijo el comandante Pancho Belén, mirando con desprecio lo que hacía el tal Mújica, como si estuviese adoctrinando a un perro. El otro levantó la cabeza y lo miró sin entender, con esa expresión forzada de quien trata de escuchar un silbido lejano entre los árboles, prosiguiendo en su ardua tarea de calzarse las botas del general Leandro Gómez bajo los naranjos enanos, excusándose con indiferencia entre los quejidos del esfuerzo y el regocijo del despojo. Yo no soy guerrero, soy comerciante, respondió. 122. 3 de enero. A la mañana siguiente, refugiado en el poblado argentino de Concepción, al otro lado del río Uruguay, junto al capitán, periodista y fundador de Pueblos Rafael Hernández, el capitán Hermógenes Masanti escribió en la última página de su diario. En este día fueron separados 70 de los jefes y oficiales prisioneros y entregados a otro batallón imperial, que los llevó hasta el puerto. Una vez allí, el batallón se desplegó en batalla y su comandante ordenó que los dichos jefes y oficiales se embarcasen en las lanchas que debían conducirlos a la isla denominada de la Caridad, por haberlo así pedido los prisioneros, pues ninguno quiso permanecer en territorio oriental. Después, los cautivos de la clase de tropa fueron incorporados al ejército del general Venancio Flores, para ser llevados a la campaña del Paraguay. 123. 3 de enero de 1865. Estirada a su lado sobre una lona plegada en la cubierta de la goleta la africana, la niña Mercedes Orozco permanecía inalterable en su estupor de garganta enmudecida, haciendo girar una y otra vez entre sus pequeños dedos finos los botones de hueso de la camisa de Martín Zamora, quien solo murmuraba frases para nadie, tratando de adivinarle una respuesta al destino incierto de los días por venir.
con su cabeza caída sobre el pecho, Martín Zamora guardaba los penúltimos miedos y las últimas imágenes de las 5 de la tarde, el ejército imperial entrando a tranco de caballo y en orden a la ciudad devastada y humeante, con el general Venancio Flores y el mariscal Joao Propicio Mena Barreto en profundo estado de adustez al frente, sin ánimo para mirarse entre ellos siquiera. Eran los hombres más frustrados del mundo por no tener a nadie que les entregase, con toda la pompa y todos los honores entre los cráteres de la Plaza Constitución, la espada del vencido. Nadie más enrabiado que ellos contra Gregorio Goyo Jeta Suárez. Impulsivo, degollador, endemoniado deslucidor de victorias, decían al comprobar que no tendrían trofeos más dignos de recuerdo que las ollas, vajillas y lencerías que cargaban los saqueadores rumbo a los botes del río, para regalar a sus mujeres. ¡Mierda!, gritaba el general Venancio Flores en el centro de la plaza. ¿Dónde está esa mierda que lo quiero fusilar? Lejos estaba Goyo Suárez a esas horas. Prudentemente lejos, más allá del campamento del arroyo Sacra estaba, esperando que los ánimos se enfriasen y lo dejasen tranquilo en su venganza, pronto a seguir camino al sur y tirar abajo el gobierno de Montevideo, tal como era el objetivo. Aproximándose más y más entre los promontorios del desastre a los alrededores del puerto, Martín Zamora, con la niña Mercedes cobijada en su brazo y el fusil alerta, llegó a ver al muy taimado de Raymond Darris en la esquina de las calles 33 Orientales y 8 de Octubre. Lejos de precaverse de ser visto, el hombre de Gibraltar gesticulaba con su camisa ensangrentada en el centro de la calle, rodeado por una comitiva de franceses presididos por Jean d'Aragon, un excéntrico fotógrafo de Le Monde Illustré, a quien el gringo, con sorprendente soltura, ayudaba a ajustar sobre un trípode de bronce el cajón de los daguerrotipos. Luego, enfocaron el aparato hacia la viruela de las paredes mortificadas por las balas del almacén El Ancla Dorada y lo registraron para la posteridad con una espectacular fumarada de magnesio. «¿Qué es la boutique del Ancredor, monsieur?», le explicaba el inglés al francés, tal como si guiase a un turista extranjero entre las ruinas de una antigua ciudad recién descubierta, simulando con desparpajo que no reparaba en Martín Zamora y en la niña Mercedes pasando frente a sus propios ojos, a través de los restos de la misma trinchera por la que ingresaron los sitiadores del asalto definitivo. Don Dios es muy bueno, pero Don Diablo no es malo, pensó Martín Zamora mientras dejaba atrás a Raymond Darris, definitivamente salvado entre los tripulantes de la Décide, imaginando que algún día, en alguna parte, lo volvería a ver. Caminar desde el portón del oeste por el camino real hasta el bote que lo llevaría a bordo de la Africana fue todo un martirio, arrastrado entre las turbas temibles y cada vez más numerosas a medida que se acercaba el oscurecer. Pero nada más removedor y terrible de ver que el terror de los vencidos al ensañamiento de los babeantes, o el impotente sentimiento de rata perseguida y capturada que observó en hombres como el gigante negro Guite, desnudo y con una cadena de aljibe enredada al cogote, tras sacarlo del río como un gran dorado que revolvía y dividía el agua a coletazos. ¿Hasta dónde pensaba nadar este energúmeno interminable?, se preguntó Martín Zamora con la niña Mercedes Orozco sentada a sus pies dentro del bote, recostada a su bota izquierda, con sus ojos en estado de ausencia fijos en la orilla que se alejaba más y más. «Por Dios, vaya forma de morir», comentó el marinero español que remaba río adentro, viendo cómo el gigante negro resistía y caía revolcado en las cenizas calientes de un rancho apagado, retando a los coloridos bandoleros desde su blanca dentadura a que lo mataran allí mismo si es que tenían los huevos para hacerlo. Pero ellos no lo matarían. Martín Zamora lo sabía. Lo capturarían y tratarían de vender al negro Guite en San Leopoldo, transarían seguro con el traficante Germano Cray en la casa de la pastora y la historia seguiría como tenía que ser, pues allí, apacible entre los victoriosos, con su pierna derecha cruzada sobre el pescuezo del caballo y observando la escena del mandingo que resistía, estaba el tuerto Laurindo José da Costa luciendo jinetas de capitán de caballería al frente de Berlamido, de C. Cardoso, del rubio llagado de nombre Incuta y otros fascinerosos novatos a quienes no conocía, todos cumpliendo con el deber patriota de rescatar propiedades perdidas.
Que el diablo se los lleve, pensó Martín Zamora, extendiendo una fina manta de lienzo sobre la niña Mercedes, adormecida en sus pesadillas de cloroformo, dejándose entrar en la noche bajo las primeras estrellas, mientras el contramaestre pelirrojo aparecía con ginebra y tabaco del Caribe. El capitán Soanes me ha preguntado cómo estáis, señor Zamora. Estoy bien. Y ella duerme. Por fortuna la pequeña duerme, respondió, aceptándole el tabaco, armando y encendiendo mientras se acodaba en la borda. Más allá de la costa, adivinándose en la altura de la cuchilla Bella Vista, los escasos faroles tiznados que habían quedado ascendían la cuesta abriendo puntos naranjas en las oscuridades ahumadas de Paysandú. Pobrecilla, he visto que no habla, dijo el contramaestre con pena. Algún día hablará. ¿Le gusta el mar, señor Zamora? Alto, flaco y con 10 años más de notoria mala suerte, Martín Zamora reflexionó un tiempo sorprendentemente largo antes de responder, como si fuese necesario sumergirse en los recovecos del alma para descubrir las respuestas más simples. Mientras aspiraba hondo el tabaco de Cuba, se preguntó quién de los saqueadores que a esa hora pululaban por la ciudad, repararía en sus papeles de calabozo abandonados en alguna parte, escritos con la única finalidad de que aquellos que tuviesen el deseo de emigrar al Río de la Plata, fueran informados, y en donde se juraba a sí mismo no volver a pisar jamás la cubierta de un barco. Para colmo, al arreciar en su memoria aquellas olas como carpas de circos enloquecidos a punto de derrumbarse sobre la piel del océano, encrespadas y gigantescas como si hubiesen salido de la pintura de un plato japonés, sintió que destellaba en su frente el desagradable preámbulo del malestar de los viajeros. Sin embargo, mirando el perfil amonedado del contramaestre en la claridad lunar tendida sobre el río, Martín Zamora sonrió metido en las sombras y contestó, con una tenue ironía manada de su vejez prematura, que sí, que el mar le gustaba como nada en la vida. Siempre soñé con ser marino, señor. Mejor para usted, concluyó el contramaestre golpeando la cubierta con la palma de la mano y volviéndole la espalda a la agonía titilante de Paysandú. Mañana estaremos en otro mundo. Para mí ya es mañana, respondió Martín Zamora. Y abandonando las luciérnagas lejanas del pueblo, encaminó los ojos a las alturas del cielo y los echó a deambular entre las constelaciones de enero. Agradecimientos y advertencia. Escribir esta novela significó una apasionante peripecia que duró alrededor de 10 años, a lo largo de los cuales no faltaron los desalientos, las frustraciones y hasta cierta vergüenza por haberme atrevido a abordar semejante empresa. Sin embargo, muchas personas, aun algunas que ya no están entre nosotros, colaboraron y me estimularon para que pudiera llegar a su fin. Entre ellas, tengo un emocionado recuerdo para Alberto Oregione y el profesor Alfredo Castellanos, quienes me guiaron en la maraña documental de su principio, y para el maestro Atahualpa del Ciopo, quien siempre soñó con ver esta historia terminada y realizar con ella una adaptación teatral, aunque nunca imaginé cómo lo haría. También mi agradecimiento eterno a Perla Vivas, mi esposa, quien con su paciente lectura y su adhesión al rigor de la verdad, siguió paso a paso las vicisitudes de su construcción y toleró hasta el infinito mis prescindencias de la vida diaria. A Tomás de Matos, con quien aprendí a compartir y disfrutar intensamente los desconcertantes secretos de la creación. A Milton Fornaro, el primer escritor de carne y hueso que conocí y que siguió uno a uno los días inciertos de Martín Zamora. A Mario Benedetti, a Rosario Peirou, a Alcides Abella, a Óscar Brando, a Hugo Fontana, a Fernando Schulkin, a Mauricio Rosenkopf, a Estela Pérez, a Eber Raviolo, a Marta Ponce de León, a Luis Sepúlveda, a Fernando Esteves, a Carlos Caillavez y a Marta Ulfe, hermanas y hermanos del alma, quienes leyeron y me aconsejaron con sabiduría y generosidad. Y también, a muchos descendientes de aquellos legendarios defensores, como don Alberto Gómez y don José Rivero Horta, quienes me hicieron comprender tempranamente que con la defensa de la pequeña ciudad sitiada, preámbulo de la tragedia del Paraguay, estaban resistiendo, más allá de los colores partidarios, la destrucción de valores universales. Finalmente, quisiera resaltar que solo a través de la recreación imaginaria de la atmósfera de aquella Paysandú cercada en el tórrido diciembre de 1864, me fue posible comulgar con la humanidad de la ciudad y de su gente, rompiendo así la parálisis de una documentación tan portentosa como agobiante, muchas veces confusa, contradictoria y oscurecida por el apasionado partidarismo rioplatense de los últimos 100 años y que, en última instancia, me impulsó no pocas veces a tratar a los personajes históricos como personajes literarios
hechos e involucrarlos en situaciones imaginarias. No obstante, salvo con algunos personajes de ficción como Martín Zamora, Raymond Darris, Luca del Piero, La Negra Severía y algunos pocos de fugaz aparición, intenté denodadamente que tanto los hechos históricos como el resto de los nombres, por efímera que fuese su mención, se correspondiesen con la realidad y con personas reales, ajustados a su quehacer, a su espacio y circunstancia. Ignoro si alcancé, al menos, una convincente aproximación. El autor. Montevideo, 6 de enero de 2002. Biografía. Mario Delgado Aparaín nació en Florida, Uruguay, en 1949. Escritor, periodista, docente universitario. Autor de libros de cuentos. Las llaves de Francia, 1981, Causa de buena muerte, 1982, La leyenda del fabulosísimo Capi, Alfaguara, 1999. 7 novelas. Estado de Gracia, 1983, El día del cometa, 1985, La balada de Johnny Sosa, 1987, Por mandato de madre, Alfaguara, 1996, Alivio de luto, Alfaguara, 1998, No robarás las botas de los muertos, Premio Bartolomé Hidalgo 2002, y Los peores cuentos de los hermanos Grimm, 2004, en coautoría con Luis Sepúlveda, y un libro infantil. La taberna del loro en el hombro, 2004. En 2001 ganó el premio Juan Rulfo de Radio Francia con el cuento Terribles ojos verdes. Como periodista escribió para el diario argentino Clarín, semanarios Jaque, La Razón y Búsqueda, Revista 3, El País Cultural y Diario La República. Dirigió las revistas Tercera Orilla, Montevideo Ciudad Abierta e integra el consejo de redacción de Literastur, España. Delgado Aparaín es reconocido internacionalmente y varios de sus libros fueron traducidos y publicados en gran parte de Europa.